Fergus, ¿cómo está? Gracias, muy bien. Buen día, mi querido. ¿Llegó a tiempo? ¿Se encontró con alguna paralización, algún cierre de vía? Gracias a Dios no, gracias a Dios no. Bueno, entonces hay un tranque escandaloso el día de hoy, todo lo opuesto al día de ayer. Me imagino que es por algún cierre, pero bueno, de camino pudimos llegar bien. 100 millones de dólares de pérdidas, dice CONEP. Son los resultados de esta paralización a nivel nacional. Total. Por parte de algunos grupos sindicales. Así es, así es. Buen día también, mi querida Diana Cecilia, nuestros queridos y fieles televidentes, nos escuchan y a quienes nos acompañan. Lo triste de ese dato, mi querido Félix, lo cual es cierto, ese dato es una realidad. Un día paralizado, un día cerrado, un día que no hay productividad, un día de presunta huelga, amparándose algunos a priori en una garantía, un derecho constitucional, se ve repercutido, tiene una repercusión íntegra, intrínseca, en aproximadamente 100 millones de dólares. Eso es cierto en cuanto a producción, en cuanto a lo que se deja de generar, en cuanto a lo que la rueda deja de producir. Lo triste de ese dato es que quienes no tienen o no crean una fuente de empleo, quienes no están en la posición de empresarios, ojo, yo siempre hago una distinción entre el empresario y el empresaurio. El empresario es aquel que se aprovecha de su posición o de sus contactos para llenarse para sí como un dinosaurio de todo y no dejarle a los demás. Pero cada día que se paraliza, se afecta el comercio, se afecta la economía, se afecta aquello de que tanto habla nuestro ministro de Economía, que es el crecimiento económico. Aquí desde la pandemia nos hemos visto en medio de un decrecimiento, en medio de una desaceleración escandalosa que no nos permite sin duda alguna avanzar, que nos mantiene en un estado de estancamiento económico, y esto es lamentable porque se ve afectado en otros rubros, a tal punto que en Panamá, cuando fue la última vez que se hizo una inversión extranjera de gran impacto, de gran magnitud. Sumémosle a eso, por ejemplo, el tema del cierre de la minería, que lejos de crear más puestos y más plazas de empleo, lo que nos ha traído es una repercusión económica catastrófica que nos tiene en un agujero negro. Y pues claramente el seguir buscando tema de huelga, el seguir buscando razones absurdas a priori para algún tipo de paralización, lo que nos dista es realmente de ese avance que queremos tener, y yo creo que es hora que el gobierno siente las bases para un gran diálogo nacional, para poder sentar a todos los gremios, para poder sentar a todos los actores, porque ya estamos viendo un patrón repetitivo. Ley que se apruebe, ley que se haga, anteproyecto que se intente mover, palabra que diga el presidente Mulino, acto que lleve a cabo el gobierno, acto o intento que trate el Ejecutivo de llevar hacia adelante, le van a paralizar el país. Y si no se sientan a todos los actores en un gran diálogo nacional, cuidado que estos pequeños elementos van tomando fuerza, y cuidado, Félix, que en vez de 100 podemos estar hablando de pérdida de 200 o 500 millones de dólares prontamente. Ian, una de las cosas que me ha quedado, como se dice, gravitando, escuchando tanto a la ministra de Trabajo y otras autoridades sobre supuestas amenazas. Amenazas de aquellos que sí se han abocado a esa huelga, paralización y demás, amenazas hacia el trabajador que quiere acudir a cumplir con su día a día, con su labor. De igual manera, una situación similar la denunciaron en la parte educativa. Docentes que se sienten de alguna manera coaccionados de algunos colegas, y que no se presta el escenario adecuado para que ellos sigan pues dando sus clases, a pesar de que así lo quieren hacer. Ahí es cuando notamos que algunos de estos movimientos o expresiones sociales, que es el término correcto, carecen del término orgánico, carecen de un carácter de naturalidad. La convocatoria, no la fuerza de... Perfecto. ¿Por qué carece de ese elemento? Porque en el momento en el que yo necesito, Diana Cecilia, coaccionarte, obligarte o amenazarte, pierde sentido mi lucha. Porque la lucha, que algunos lo señalan así, mi expresión social no puede partir desde una obligación. Y es que todo el gremio no está llamado a necesariamente tener que ir a la calle. No están llamados a necesariamente tener que expresarse. Nace de la disconformidad que tengan algunos, ya sea por temas ideológicos, ya sea por cualquier matiz, cualquier categoría que se tenga. Pero en la medida, y lo he escuchado de muchos docentes con los cuales tengo cercanía, y es que se me está amenazando, es que
tenemos repercusiones, es que hasta señalamientos personales contra nuestra vida e integridad se puede tomar si no participamos de X o Y movimiento. Pero aquí es que estamos hablando, para luego decir que es el gobierno, el autoritario, para luego decir, no, es que quienes están desde el Ejecutivo tomando decisiones son los que están haciendo las cosas mal. Entonces yo creo que tiene que haber un replanteamiento de parte de estas organizaciones en cuanto a la razón, el espíritu de sus expresiones sociales y más allá pónganse de acuerdo qué es lo que están luchando y qué es lo que están peleando. Que en una misma protesta, en una misma huelga, escuchamos 500 planteamientos distintos. En ese sentido, en ese tenor, oye, no vamos a llegar a ningún punto. Escuché a un docente ayer decir, oye, es que a mi casa no llega agua. A ver, ¿cuál es la lucha? ¿Es porque no llega el agua? ¿Es por un tema educativo? ¿Es por el movimiento de alguna ley? Vamos a ponernos de acuerdo primero en su movimiento, qué es lo que se está luchando para que realmente pueda, a través del diálogo, llegar o intentar llegarse a una solución positiva para todos. CONEP apuesta que se acoja el diálogo entre el sector o los sectores que están en estos momentos en las calles. Concuerdo. Y los representantes del Ejecutivo también, CONEP como parte mediadora. ¿Usted siente el Ejecutivo que podría haber un diálogo, tomando en cuenta que a veces los pronunciamientos del presidente son muy fuertes o chocan todos los jueves con la población? Yo creo que el presidente lo que debe hacer es dirigir un diálogo, pero no manejarlo él. Nosotros tenemos que tener un punto claro. Y es que si bien es cierto, el presidente de la nación es el primer capitán, por así señalarlo, del barco que se llama Panamá, no es él quien necesariamente debe dirigir este diálogo. Yo no optaría que sea el presidente que lo dirija. Y es más, yo dividiría el diálogo en distintos rubros. Hay temas laborales, bueno, que sea la ministra la que se ocupe. Hay inconformidad educativa, bueno, que sea la ministra de Educación quien se ocupe. Hay inconformidad en temas económicos, bueno, llamemos al ministro de Economía o que se cree un grupo, una mesa especializada que claramente pueda llegar al punto. Porque lo que estoy viendo es que se le está dando, o el presidente está tomando, muchos elementos, quizá algunos de pocos, otros de mediana y otros de gran envergadura, y al uno acumularse de tantos elementos, lo que hace al final del día es que no puede resolver ninguno. Entonces creo yo, hay que darle prioridad a todos los puntos, ver cuáles son las inconformidades que se están expresando, cuál es la razón y la naturaleza orgánica de estas expresiones sociales, pero ahí donde está el punto. Ni siquiera algunos grupos saben puntualmente qué quieren, y si yo no sé qué quiero, por más diálogo que tenga, no voy a llegar a ningún punto. Porque quizá lo que algunas personas pretenden es, desde las expresiones y manifestaciones sociales, buscar destruir. Ahora bien, yo comprendo cuando usted intenta destruir, pero para construir algo nuevo. Lo que ocurre aquí es que tenemos que se busca destruir para dejar la casa destruida. Y así no se lleva adelante un país. Así no se apunta a un crecimiento económico. ¿Y lo que significa la pérdida de clases, Jan? Ese es un factor que va de la mano, porque hablamos de la pérdida de empleo, pero cuando traducimos y vamos viendo las demás afectaciones, oye, sí, perdemos o se deja de producir 100 millones de dólares, pero los chicos pierden un día de clases, que me lo preguntan a mí, se materializan en 2 semanas, y eso no se recupera. Entonces estoy escuchando a la ministra de Educación hablar probablemente de plantearse nuevos elementos como extender el año educativo, que señora ministra, desde aquí se lo señalo. Espero que eso ocurra y que sea una realidad. No, es que diciembre, la fiesta que tenemos, diciembre no es más importante que el futuro del país. Y el futuro no se construye con regalos, con premios y con cositas. Se construye con educación en las escuelas y en las clases. Y si se perdió una semana, un mes, 2 meses, si nos toca llegar a febrero del próximo año estudiando y dando clases, pues que se tenga que hacer. Porque en 10 y en 15 años vamos a tomar las repercusiones de no haber preparado a los chicos que tenemos hoy. Cuando se plantean esas medidas de la posibilidad de extender un calendario de clases, un calendario educativo, hay quienes protestan tampoco, no les convence. No pueden dar las clases los chicos hoy. Se dice, bueno, vamos a responder las clases. No, diciembre no me lo toques, vamos a protestar también. Entonces, estamos en un pandemonio, pero es el diálogo el que debe claramente resolver. Entonces, el Ejecutivo, la solución es esta. El Ejecutivo debe de
llevar un diálogo cónsono y los grupos deben de plantearse cuál es su necesidad y cuál es su expectativa, cuál es su reclamo real. Si no hay un reclamo real, creo yo, todo lo que están haciendo en la calle no tiene valor, no tiene sentido y debe ser repuesto, porque el país, la economía y la educación no puede estar supeditado al querer y a la ambición que tienen unos pocos. De forma paralela también pueden acoger las clases virtuales. Virtual, como ya lo hicimos O si aquí. el docente está en huelga en la mañana, que dé clase en la tarde, viceversa, así creativo, para no afectar a los estudiantes. En efecto, ahí donde vemos cuál es la voluntad que tienen algunos. Y bueno, claramente yo creo que la voluntad dista de querer trabajar, y docentes, en sus manos están los chicos, la educación, el país. El afectarlos a ellos, el afectar la economía, el cerrar la calle, el no permitir que alguna persona pueda llegar a una cita, tener que volver a tomarla, es algo que afecta. Ustedes pasan por esa situación, pero claro, no vemos la repercusión hasta que no me pasa a mí. Cuando me ocurre a mí la afectación es donde comprendo el impacto de mi acción y mi toma de acción. Entonces, plantéense bien cuál es su necesidad, qué están reclamando, y ejecutivo, vamos a dirigir un diálogo nacional que permita que todos nos podamos sentar en la mesa y resolver este pandemia. Y ojo, tengo que decirlo todos los días, mi querido Félix Antonio, el tema de la mina nos sigue tocando a la puerta. Así que pendiente con este tema, porque la única forma de llevarlo hacia adelante es con un gran diálogo potable que sea orgánico y natural. Gracias, Ian Ramos. De paso nos vemos los seres humanos, gracias a ustedes. Bueno, y de esta manera, Diana, finalizamos Radiografía por hoy. Claro que sí, muchas cosas en agenda, vamos a estar pendientes. Se espera que el canciller de la República acuda a la Comisión de Relaciones Exteriores, explique al detalle qué se firmó con Estados Unidos. Lo veo eso en la agenda de la Asamblea Nacional. Bueno, la promesa es que debería estar. Cuidado. Debería estar. Vamos a analizar también, bueno, hoy qué ha pasado con el tema de las clases, la huelga por parte del sector construcción y otros temas importantes, por supuesto, vamos a estar pendientes. Hasta mañana. Hasta mañana.